Primero de Samuel capítulo 13 es un capítulo muy triste porque se nos describe la desobediencia del primer rey. Israel está disfrutando de esto que ellos decidieron. No fue una decisión de Dios, sino fue de ellos, de poner un rey. Y aquí se nos habla de la desobediencia de Saúl, de la desobediencia de este primer rey. De los versos 1 al 2 se nos habla de que Saúl reúne al primer ejército oficial de Israel. Israel nunca había tenido un ejército oficial. En estos versos se nos dice que ya lo reúne 3,000 hombres. De los versos 3 al 4 se nos dice que Jonatán, hijo de Saúl, es la primera vez que se menciona a este hombre, el cual va a tener un papel muy importante en este libro, un hombre temeroso de Dios, un hombre de fe, hijo de Saúl. Y de los versos 3 al 4 se nos dice que Jonatán inicia un conflicto con los filisteos. Dice, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos. Este era un líder militar excepcional. En repetidas ocasiones demostró su habilidad para dirigir ataques exitosos. Así que con esto, como se dice, ¿verdad? Removió el avispero. Así que los filisteos se preparan contra ellos con su ejército. De los versos 5 al 7 se nos menciona que 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Todo esto se movilizaron los filisteos, dijeron, quieren sublevarse, quieren independizarse, porque acuérdense que los israelitas estaban bajo los filisteos. Así que esto que hizo Jonatán lo provocó la guerra, porque Jonatán decía, tenemos que liberarnos de este pueblo impío. De los versos 8 al 9 se nos narra que Saúl ofrece un sacrificio ilegal. Él esperó 7 días. Saúl estaba en Gilgal cuando viene todo el ejército de los filisteos contra ellos. La orden era que esperara a Samuel. Y al ver entonces que Samuel no venía y que el pueblo empezaba a irse, de 3,000 hombres se le redujo a 600 hombres. Entonces él decidió hacer algo. ¿Qué hizo Saúl cuando comenzó a impacientarse con respecto a la llegada de Samuel? Ofreció el holocausto. Esto fue claramente un pecado muy, muy fuerte. Primero, Saúl claramente desobedeció a Samuel por no esperarlo. Segundo, Saúl era un rey, no un sacerdote. Y solo los sacerdotes podrían ofrecer sacrificios. Saúl no tenía ningún derecho a hacer lo que solo los sacerdotes podían hacer. De los versos del 10 al 12, Samuel llega. Saúl intenta explicar lo que hizo, pero en su explicación podemos ver lo que hay en su corazón, porque en su explicación no da ninguna razón, solo excusas, no hay arrepentimiento, sino que solo hay excusas. Primero dice, tuve que hacerlo, o sea, a mí no me reclames, tuve que hacerlo. Luego dice, tú no venías, el que se tardó fuiste tú, ¿verdad? Entonces él está no valorando ni sujetándose a una autoridad. Eso es muy grave. Segundo, no está arrepentido. Él quería hacer algo para retener a la gente, algo que impactara, algo que la gente dijera, wow, nos vamos a quedar. O sea, él quiso hacerlo con sus propias fuerzas. Y luego dice, he implorado el favor de Dios. Bueno, pudo haberlo hecho de otras maneras. Sin embargo, la forma en que lo hizo denota muy bien que él quería sorprender a las personas. De los versos 13 al 14, Samuel declara el juicio de Dios sobre la casa de Saúl. Le dice, locamente has hecho. Esto no tan solo que le faltaba inteligencia, sino que habla de su falta de moral y espiritualidad. ¿Qué pasaría con el reino de Saúl como resultado de esto? Bueno, que su reino no sería duradero. Jehová se había buscado un varón conforme a su corazón para reemplazarlo. Es decir, que ya sus hijos no seguirían la dinastía, ¿no? Él pudo haber seguido la dinastía de rey con todos sus hijos, nietos, bisnietos, pero dice Samuel, ahora tu reino no será duradero. Saúl era un hombre conforme al corazón de Israel y Dios iba a levantar un hombre conforme al corazón de Dios. La amenaza de la Filistea continuó a pesar de todo este desastre que pasó.
de los versos 15 al 18, los filisteos comienzan a invadir y dice, salieron merodeadores del campamento de los filisteos. Ellos salían por todos lados, era un número inmenso. La gente se escondía en las cuevas, las cavernas. De los versos 19 al 23 se nos habla de la superioridad tecnológica de los filisteos. No tenían herrero en Israel, solo tenían los filisteos. No había lanzas, no había espadas, no había nada de eso. Solamente Saúl y Jonatán las tenían. Ya era bastante malo ser superado por el número que ellos tenían. Ahora vemos que ni la tecnología podían tener. La única manera de vencer era confiando en Dios. Por eso Dios permitió que Saúl se quedara con 600 hombres. Él pudo haber confiado en Dios y haber dicho, con pocos o con muchos, la victoria me la va a dar Dios. Israel pensó que con tener rey, sus problemas iban a acabar, pero ahora están viendo que no se trata de solo tener cosas o lo que ellos deseen. Lo que se trata es confiar en Dios. Es una gran enseñanza para nosotros. Saúl aquí ya fue menospreciado como rey por no sujetarse a la autoridad, por no confiar en Dios y por querer sorprender y pues seguir al frente, ¿no? Como rey, aferrarse al poder. Aquí empieza ya el declive y pues una historia muy triste de parte de Saúl.